imposible mantener suficiente energía para que todas ellas se mantengan funcionando eternamente. Eventualmente colapsan en un estado único, el más estable, el cual vemos como nuestra realidad. Ventaja. El punto más fuerte de esta teoría es que por primera vez considera la fuerza de gravedad, el factor que separaba las ideas de Einstein de las teorías cuánticas y hace que esta fuerza sea crucial en la existencia de la realidad. Desventaja. Quizá el mayor inconveniente de la teoría de Penrose, si puede considerarse uno, es que sus críticos creen que puede no ser necesaria. A pesar de que la teoría cuántica sigue siendo una teoría, hasta ahora ha tenido un éxito del 100% al predecir el resultado de experimentos cuánticos. Por lo tanto, ya tenemos una teoría viable para la realidad. La interpretación de Penrose también nos ofrece esto, incluyendo a la vez el factor de la gravedad, de lo cual carecen las otras teorías. ¿Cuál es entonces? El físico teórico Michio Kaku, coautor de la teoría unificante de las supercuerdas, puede ser quien mejor haya descrito la física cuántica cuando dijo: se ha afirmado a menudo que de todas las teorías propuestas en este siglo, la más absurda de ellas es la teoría cuántica. Algunos dicen que lo único que ha logrado probar la teoría cuántica, de hecho, es que es indiscutiblemente correcta. Logra una de estas teorías prevalecientes explicar tanto los eventos anómalos del diminuto dominio subatómico como la razón por la cual el mundo que vemos funciona como lo hace. Por muy maravillosa que sea cada una de las interpretaciones y por mucho que expliquen lo ocurrido en el laboratorio, el factor que puede ser el eslabón perdido es el papel que juega la matriz divina en conectarnos con el contenedor para todo lo observado. Aunque el espectador parece ser el comodín o personaje cambiante en los experimentos para producir los resultados inesperados, ¿qué tal que las anomalías no sean anomalías en lo absoluto? ¿Qué tal que la rareza de las partículas cuánticas sea en verdad la forma normal en que se comporta la materia? Es posible que todo, desde la información que viaja más rápido que la velocidad de la luz hasta dos cosas existiendo en el mismo lugar al mismo tiempo, en verdad nos están demostrando nuestro potencial en lugar de nuestras limitaciones? Si es así, debemos preguntarnos, ¿cuál es el factor que enlaza todas estas cosas y evita que experimentemos la misma libertad que parecen tener las partículas cuánticas? Nosotros somos el factor mismo que falta en las teorías cuánticas de la actualidad. Específicamente, es nuestra habilidad de crear intencionalmente las condiciones de la conciencia, conceptos, sentimientos, emociones y creencias que aseguran una posibilidad que hayamos escogido en la realidad de nuestras vidas. Y ahí es donde se ponen de acuerdo la ciencia y las tradiciones espirituales antiguas del mundo. Tanto la ciencia como el misticismo describen una fuerza que conecta todo y nos brinda el poder de influir la conducta de la materia y la realidad misma, simplemente a través de la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. La clave es que hay una gran diferencia en la importancia que varias tradiciones espirituales y la conciencia tradicional le dan a los descubrimientos del mundo cuántico. Por razones que he descrito con anterioridad, la mayor parte de los físicos cree que la forma en que los electrones y los fotones se conducen tiene muy poco que ver con la forma en que vivimos nuestras vidas diarias. Las antiguas tradiciones, por otro lado, sugieren que es según cómo funcionan las cosas en el ámbito subatómico que podemos cambiar nuestros cuerpos y el mundo. Si esto es cierto, entonces lo que ocurre en el dominio cuántico tiene todo que ver con nuestras vidas cotidianas. Como sugirió Joseph, mi amigo indio americano del cañón,
No necesitamos máquinas para crear los efectos milagrosos que vemos en las partículas cuánticas. A través del poder de nuestra olvidada tecnología interna, podemos curar, realizar el acto de bilocación, estar en todas partes al tiempo, ver a grandes distancias, conectarnos telepáticamente, optar por la paz y todas las demás posibilidades. Todo es cuestión de nuestro poder de enfocarnos en la conciencia, la cual es el mayor secreto de algunas de nuestras tradiciones más antiguas y apreciadas. Curso básico de creación de la realidad. En las enseñanzas del budismo, Mahayana, se cree que la realidad solamente puede existir en donde nuestra mente pueda crear un enfoque. De hecho, la sabiduría sugiere que tanto el mundo de la forma pura y el mundo amorfo fueron el resultado de un modo de conciencia llamada imaginación subjetiva. Aunque cualquier experiencia ciertamente nos parece muy real, solamente cuando dirigimos nuestra atención mientras sentimos algo respecto al objeto de nuestro enfoque, es que una posible realidad se convierte en una experiencia real. Excepto por una ligera variación en el lenguaje, esta antigua tradición suena bastante parecida a la teoría cuántica del siglo XX. Si todo lo que se debe y lo que no se debe hacer en las posibilidades cuánticas es cierto, y la emoción es la clave para escoger la realidad, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para sentir que algo ha ocurrido cuando la persona que está a nuestro lado nos mira de frente y nos dice que no ha ocurrido? Por ejemplo, nos estamos engañando cuando decimos que un ser amado ya está curado, mientras estamos haciendo guardia en cuidados intensivos en un hospital cualquiera. La ironía de esta última pregunta es que su naturaleza intrínseca elude una respuesta única. En un universo de muchas realidades posibles hay numerosas respuestas potenciales. En algún lugar, entre todas esas realidades alternas, existe un escenario en donde la curación de nuestro ser querido ya ha ocurrido. En algún lugar existe una realidad en donde la enfermedad jamás ha ocurrido. Por razones que jamás podríamos conocer o comprender, sin embargo, este no es el resultado que ha sido concientizado, no es la realidad que yace sobre una camilla al frente nuestro. La respuesta a nuestra pregunta se reduce a lo que creemos respecto al mundo y a nuestro poder de escoger. La respuesta sería entonces, ¿cuál posibilidad escojo? ¿Cuál realidad escoge nuestro ser querido o el doctor que lo atiende? Para responder a esto, debemos primero conocer que tenemos el poder de tomar dicha decisión. Al igual que la historia de Neville, del joven que estaba gravemente enfermo, el presente no está grabado en piedra, más bien parece ser suave y maleable, puede incluso cambiar cuando parece que no hay razón para hacerlo. En el relato de Neville, los doctores del joven habían realizado un diagnóstico, escogieron una realidad con un resultado esperado. Sin saber que él tenía la opción de escoger, el hombre les creyó al principio y acogió su versión de la realidad. Fue solamente cuando le fue ofrecida otra posibilidad y él la aceptó que su cuerpo respondió a su nueva creencia y lo hizo rápidamente. Comparto otro ejemplo poderoso de dicha posibilidad en el capítulo 4. Einstein proclamó su frase célebre que decía que no podemos resolver un problema mientras estemos en el mismo nivel de pensamiento que cuando lo creamos. De forma semejante, no podemos cambiar una realidad si permanecemos en la misma conciencia que la creó. Para asegurar una de las muchas posibilidades descritas en las teorías de las realidades de Copenhague, de los mundos múltiples y de Penrose, debemos localizarla con precisión, y logramos esto a través de la forma como la observamos, es decir, cómo nos sentimos al respecto en nuestras vidas.
Una vez que reconocemos que podemos escoger en función de lo que vemos como nuestra realidad, son comunes las siguientes preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ver a alguien sano cuando el cuerpo de esa persona luce enfermo? La respuesta comienza con nuestra voluntad de ver más allá de la ilusión de lo que el mundo nos está mostrando. En el ejemplo de la enfermedad de nuestros seres queridos, somos invitados a ver más allá de la enfermedad que está experimentando, pensando en ellos ya sanos y sintiéndonos como nos sentiríamos con ellos ante esta nueva realidad. Sin embargo, para escoger esta posibilidad, debemos hacer más que simplemente pensar en esta nueva forma de ser o desear que la recuperación de nuestro ser ya ha ocurrido. Esta es quizá la mayor advertencia de esta forma de ver el mundo y de aquella que puede presentar el mayor peligro. En nuestro temor de perder a las personas, lugares y cosas que más apreciamos, yace la tentación de lidiar con la magnitud de la situación, negando la realidad que se nos presenta ante nosotros, diciendo que no lo creemos. Pero a menos que también tomemos las acciones que reemplacen esta atemorizante realidad por la curación, nuestra negación nos conduce a producir algo más que frustración y desengaño. Personalmente, he experimentado la pérdida de amigos que cayeron en esa trampa y ya no están en este mundo. Aunque ellos son los únicos que saben lo que en verdad ocurrió en sus corazones y mentes antes de morir, tuve la oportunidad de ser testigo de algunos de los sufrimientos por los que pasaron en razón de sus creencias. Si soy un ser tan poderoso, razonaban, ¿por qué sigo padeciendo esta enfermedad? ¿He cambiado mis creencias? ¿Por qué no me he curado? Este tema es profundo, personal y delicado, y la respuesta puede a menudo atraer sentimientos intensos en discusiones sobre qué es, cómo parece funcionar el universo y en dónde tiene cabida Dios en todo esto. El punto crucial es: hay un equilibrio fino y delicado entre simplemente escoger una nueva posibilidad y seguirla de verdad con pensamientos, sentimientos y creencias que despierten ese resultado como una nueva realidad. Clave 8. No es suficiente simplemente decir que escogemos una nueva realidad. Para escoger una posibilidad cuántica, debemos convertirnos en esa forma de ser. Como sugiere Neville, debemos abandonarnos a esa nueva posibilidad y en nuestro amor por ese estado, vivimos en el nuevo estado y dejamos el viejo estado del ser. Y eso es precisamente lo que nos invitan a hacer las instrucciones antiguas encontradas en algunas de nuestras tradiciones más apreciadas. La técnica usada para esta relación entre lo humano y lo divino es a menudo llamada oración. Hablando en términos cuánticos, sentido es la clave. A inicios de este capítulo identificamos varias de las interpretaciones de por qué parecen ocurrir las rarezas cuánticas de la forma en que lo hacen. Las teorías se relacionan en particular con el acto de que con el solo hecho de que observemos la materia, ésta parece cambiar, aunque cada explicación varía en el porqué de un efecto en particular. Todas parecen sugerir el mismo denominador en común: nosotros y nuestro papel como observadores en el mundo. Cuando observamos algo, es decir, cuando enfocamos conscientemente nuestra atención en un lugar en el tiempo, parece que aseguramos una de muchas posibilidades cuánticas en un lugar en ese instante. Ya sea que esto provenga de una realidad paralela o de una sopa de probabilidades cuánticas oscilante, las teorías sugieren que lo que vemos como realidad es lo que es debido a nuestra presencia. A pesar de que esto parece ser una noticia revolucionaria para la ciencia moderna, ha sido aceptada como la manera en que son las cosas
en las tradiciones antiguas y en las culturas indígenas durante siglos. En palabras de épocas pasadas, escribas, místicos, curanderos y eruditos hicieron lo mejor que pudieron para preservar este gran secreto de nuestra relación con el universo y transmitírnoslo. A veces lo encontramos donde menos esperamos encontrar una sabiduría tan poderosa. Desde las paredes de los templos y tumbas en los desiertos de Egipto hasta la sabiduría gnóstica de la Biblia de Nag Hammadi y la medicina tradicional practicada hoy en día a lo largo del suroeste de los Estados Unidos, permanece con nosotros el lenguaje que instila vida a las posibilidades de nuestra imaginación, sueños y oraciones. Quizá el ejemplo más claro de este lenguaje ha sido descrito en las palabras de un hombre que vivió en un monasterio a casi 4.500 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de la meseta del Tíbet. En la primavera de 1998, durante 22 días, tuve la oportunidad de facilitar un viaje de investigación y peregrinaje en las montañas del centro del Tíbet. Durante ese tiempo, mi grupo y yo nos encontramos inmersos en una de las tierras más grandiosas, escabrosas, primitivas y remotas que quedan hoy en el planeta. En el camino visitamos 12 monasterios, 2 conventos y algunos de los seres humanos más hermosos que uno podría imaginar, incluyendo monjes, monjas, nómadas y peregrinos. Fue durante este tiempo que me encontré cara a cara con el abad de uno de los monasterios y tuve la oportunidad de hacerle la pregunta en búsqueda de cuya respuesta viajamos tan lejos y durante tanto tiempo. En una helada mañana nos encontramos atiborrados en una minúscula capilla, rodeados de altares budistas y antiguos tankas, tapices intrincadamente tejidos con brocados que representan las grandes enseñanzas del pasado. Enfoqué mi atención directamente en los ojos del hombre, cuya edad era imposible de determinar. Sentado en la posición de loto al frente mío, a través de nuestro traductor, le hice la misma pregunta que le había hecho a cada monje y monja que habíamos encontrado a lo largo de nuestro peregrinaje. Cuando observamos sus oraciones, comencé, ¿qué están haciendo? Cuando los vemos entonando y cantando durante 14 y 16 horas al día, cuando vemos los cencerros, cuencos, gongs, campanillas, mudras y mantras en el exterior, ¿qué está ocurriendo en el interior de ustedes? Una sensación poderosa recorrió todo mi cuerpo cuando el traductor compartió conmigo la respuesta del abad. Ustedes jamás han visto nuestras oraciones, dijo, porque una oración no puede verse. Ajustándose la pesada túnica de lana bajo sus pies, el abad continuó. Lo que ustedes han visto es lo que hacemos para crear el sentimiento en nuestros cuerpos. El sentimiento es la oración. Qué hermoso, pensé, y qué simple, tal como los experimentos a finales del siglo XX demostraron. Es el sentimiento y la emoción humanas lo que afecta la materia de la cual está hecha nuestra realidad. Es nuestro lenguaje interior lo que cambia los átomos, los electrones y los fotones del mundo exterior. Sin embargo, se trata menos de las palabras reales que murmuramos y más del sentimiento que ellas crean en nuestro interior. Es el lenguaje de la emoción el que le habla a las fuerzas cuánticas del universo. El sentimiento es lo que la matriz divina reconoce. Clave 9. El sentimiento es el lenguaje que le habla a la matriz divina. Sentir que su meta ya ha sido lograda y que su oración ya ha sido respondida. El abad nos estaba diciendo lo mismo que los grandes científicos del siglo XX. No solamente estaba transmitiendo las mismas ideas que los experimentadores han documentado, él había llegado un paso más lejos. Estaba compartiendo las instrucciones que describían cómo hablar
el lenguaje de las posibilidades cuánticas y lo estaba haciendo a través de una técnica que conocemos hoy como una forma de oración. No es de extrañar que la oración obre milagros. Ella nos pone en contacto con el espacio puro en donde los milagros de nuestras mentes se convierten en la realidad de nuestro mundo. La compasión, una fuerza de la naturaleza y una experiencia humana. La claridad de la respuesta del abad me hizo tambalear. Sus palabras hacían eco a las ideas que han sido registradas en las antiguas tradiciones gnósticas y cristianas desde hace 2000 años. Para que nuestras oraciones sean respondidas, debemos trascender la duda que a menudo acompaña la naturaleza positiva de nuestros deseos. Siguiendo una breve enseñanza para superar dichas polaridades, las palabras de Jesús, registradas en la biblioteca Nag Hammadi, nos recuerdan el poder de nuestras oraciones. En palabras que a estas alturas deberían sonarnos familiares, nos recuerdan que cuando le decimos a una montaña, muévete, se moverá. Por medio de la claridad de sus palabras, el abad respondió al misterio de qué era lo que estaban haciendo los monjes y las monjas en sus oraciones. Estaban hablando el lenguaje cuántico de las emociones y los sentimientos, un lenguaje sin palabras ni expresiones exteriores. En 2005, tuve la oportunidad de visitar de nuevo los monasterios del Tíbet por un total de 37 días. Durante la jornada, nuestro grupo se enteró de que el abad que había compartido el secreto del sentimiento conmigo en 1998 había muerto. Aunque las circunstancias nunca quedaron completamente claras, nos enteramos sencillamente de que ya no estaba en este mundo. Aunque no habíamos conocido antes al hombre que tomó su lugar, cuando escuchó que habíamos regresado, nos dio la bienvenida y nos permitió continuar la conversación que había comenzado en 1998. En otra mañana helada del Tíbet, en una capilla distinta, nos encontramos cara a cara con el nuevo abad del monasterio. Solo minutos antes nos habían llevado a través del pasaje sinuoso empedrado que nos condujo a su diminuta, fría y poco iluminada habitación. En total oscuridad, sentíamos cada paso sobre el piso peligrosamente resbaladizo por años de verter mantequilla de yak sobre la superficie. Fue en esta antigua habitación, fría, llena del aire de las montañas, anidada en el corazón de ese monasterio, que le formulé a este nuevo abad mis preguntas para proseguir con el tema. ¿Qué nos conecta mutuamente con nuestro mundo y con el universo? ¿Cuál es la materia que transporta nuestras oraciones fuera de nuestros cuerpos y mantiene el mundo unido? El abad me miró directamente a los ojos mientras nuestro traductor repetía mi pregunta en tibetano. De forma instintiva le eché una mirada al guía, quien había sido nuestro intermediario durante toda la conversación. Yo no estaba preparado para la traducción que escuché de regreso. La compasión, dijo. El Geshe, gran maestro, dice que la compasión es lo que nos conecta. ¿Cómo puede ser eso?, pregunté, buscando claridad en lo que estaba escuchando. ¿Está describiendo la compasión como una fuerza de la naturaleza o como una experiencia emocional? De repente, se desató una acalorada conversación cuando el traductor le formuló mi pregunta al abad. La compasión es lo que conecta todas las cosas, fue su respuesta final. Y eso es todo. Después de casi 10 minutos de un diálogo intenso que involucraba los elementos más profundos del budismo tibetano, lo único que escuché fueron esas 9 palabras. Unos días después me encontré entablando en la misma conversación de nuevo, haciendo exactamente la misma pregunta a un monje de alto rango en otro monasterio. En vez de la formalidad que experimentamos en la presencia del abad, estábamos más bien en la minúscula celda del monje, en donde él comía,
dormía, oraba y estudiaba cuando no estaba en el gran salón de cánticos. A estas alturas, nuestro traductor ya se había familiarizado con la forma en que yo hacía las preguntas y lo que estaba tratando de entender. Cuando nos acuclillamos alrededor de las lámparas de mantequilla de Jack en la habitación en penumbra, observé el techo muy bajo. Estaba cubierto del tizne negro de años y años de quemar las mismas lámparas con el fin de recibir luz y calor en el exacto lugar en donde nos encontrábamos aquella tarde. De la misma manera que le había formulado la pregunta al abad solo unos días antes, le dije por medio del traductor al monje: ¿es la compasión una fuerza de creación o es una experiencia? Sus ojos se dirigieron hacia el mismo lugar en el techo a donde yo había mirado unos segundos antes. Dando un profundo suspiro, pensó por un momento, recolectando la sabiduría que había acumulado desde que había entrado al monasterio a la edad de 8 años. Parecía estar entre los 20 y los 30 años ahora. De repente bajó la mirada, me miró y me respondió. La respuesta era corta, poderosa y tenía muchísimo sentido. Es ambas cosas. Fueron las palabras que el monje me respondió. La compasión es a la vez una fuerza del universo y una experiencia humana. En ese día, en la celda de un monje a medio mundo de distancia, a cerca de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y a horas de distancia del pueblo más cercano, escuché las palabras de una sabiduría que, siendo tan simple, muchas tradiciones occidentales han pasado por alto hasta el día de hoy. El monje acababa de compartir el secreto de lo que nos conecta a todos en el universo, así como la cualidad que hace que nuestros sentimientos y emociones sean tan poderosos, son uno y lo mismo. No se trata de cualquier sentimiento. Traducciones recientes de antiguas oraciones inscritas en arameo, el lenguaje de los esenios, los escribas de los rollos del Mar Muerto, parecen apoyar la idea precisamente de lo que el monje estaba compartiendo, como los secretos de hacer que algo se haga realidad. Estas nuevas interpretaciones también ofrecen pistas respecto a por qué dichas instrucciones parecen ser tan vagas. Al traducir de nuevo los documentos originales del Antiguo Testamento, es claro que se tomaron inmensas libertades con el paso de los siglos respecto a las palabras y a las intenciones de los antiguos autores. Como dice el refrán, mucho se perdió en la traducción. Describo esto y otros ejemplos que comparto en estas páginas en mi último libro, Secret of the Lost Mode of Prayer. Pero son tan importantes todos que he decidido incluirlos también aquí. Por ejemplo, relatando nuestra habilidad de participar en los eventos de la vida, la salud y la familia, una comparación de la versión moderna bíblica de «Pedid y se os dará» con su texto original, nos da una idea de lo mucho que puede haberse perdido. La versión moderna y condensada de la Biblia dice: En verdad os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada invocando mi nombre. Pedid y se os dará, y vuestro gozo será completo. Juan 16, 2-24. Cuando comparamos esto con el texto original, vemos que la clave quedó fuera del texto. En el siguiente párrafo es subrayado la parte faltante. Todas las cosas que vosotros pedís recta y directamente al Padre, desde el interior de mi nombre, se os darán. Hasta ahora no lo habéis hecho. Parte subrayada. Pedid entonces sin motivaciones escondidas y estaréis rodeados por vuestras respuestas. Envolveros en vuestros deseos, pues vuestro gozo será pleno.
Con estas palabras recordamos los principios cuánticos que nos dicen que el sentimiento es un lenguaje para dirigir y enfocar nuestra conciencia. Es un estado del ser en el que estamos en vez de algo que hacemos a cierta hora del día. Aunque es obvio que la emoción es el lenguaje que reconoce la matriz divina, también es aparente que no se trata de cualquier sentimiento. Si así fuera, el mundo sería un lugar muy confuso, en donde la idea de una persona quedaría imbricada con el concepto muy distinto de la otra. El monje afirmó que la compasión es tanto una fuerza de la creación como la experiencia que hace que podamos tener acceso a ella. Los elementos más profundos de la enseñanza sugieren que con el fin de lograr la compasión, debemos considerar una circunstancia sin una fuente expectativa sobre lo correcto o lo incorrecto del resultado de esa situación. En otras palabras, debemos percibirla sin juicios ni ego. Y parece ser que precisamente esta cualidad es la emoción, es la clave para hablar